Bueno, el tema para hoy está titulado Confiando en Dios y viviendo el proceso. ¿Recuerdan de quién estuvimos hablando la vez anterior? De Jacob, ¿cierto? Jacob tiene una cantidad de enseñanzas y obviamente no las podemos dar todas de una. Pero vamos a estar estudiando, vamos a estar recibiendo de la vida de Jacob y todo todo lo que él dejó escrito a través del Espíritu Santo del Señor, para que nosotros hoy día podamos tener un ejemplo para seguirlo, para imitarlo, un ejemplo de fe, ¿cierto? Entonces, sabíamos y habíamos llegado hasta donde Jacob, ¿qué había pasado? Ya era tiempo de irse. ¿Por qué? Porque su hermano Saúl Esaú estaba molesto porque él se había llevado la bendición, ¿cierto? Entonces él inicialmente tuvo que emprender su camino, y algo bien especial es que después de que él arrebató la bendición, luego viene un acto y viene un proceso. Yo te digo algo, cuando Dios te ha llamado y te dice, te estoy dando una promesa que es la salvación, ¿cierto? ¿Todos hemos recibido esa promesa o no? No se recibe inmediatamente, ¿cierto? Primero hay un proceso, porque nosotros tenemos debilidades, tenemos muchas cosas y necesitamos aprender a caminar con Él. Pero ese proceso es el que muchas veces no nos gusta, ¿cierto que no? Es como cuando tú entras, estás joven y dices, no, yo quiero ser alguien en la vida, pues porque el mundo lo llama como ser alguien. Entonces tienes que estudiar, ¿cierto? Tienes que de pronto entrar a hacer una profesión o estudiar cualquier oficio, y necesitamos aprobar las materias, aprobar los semestres y darle todo un trabajo hasta lograr tener ¿qué? Un título. ¿Ahí termina? No, ahí hay que empezar a ejercer, a trabajar. Y muchas veces o casi siempre una cosa es la teoría y otra es la práctica. Es muy, muy diferente. Y en este tiempo y en este caso que estamos hablando de Jacob, Dios permite que él, después de arrebatar esa bendición y después de luchar por eso, tenía que seguir adelante. Y nosotros tenemos que ser procesados, tenemos que ser probados. Tiene que el Señor desarrollar en nosotros paciencia, que no es más que un sinónimo de fe. La paciencia es un sinónimo ¿de qué? De fe y confianza en el Señor. Lo vamos a ver a través de esos ejemplos de la vida de Jacob, que después de haber salido de su casa, empezó en un proceso bien grande. Empezó en un proceso solo con Dios. Un proceso donde lo llevó a probar de qué estaba hecho, a aprender, a tener paciencia. Y es lo que vamos a empezar hoy a aprender. Sabemos que él, digámoslo así, se robó la bendición, la arrebató, pero él no estaba interesado en lo material, ¿cierto que no? Él solo le interesaba la bendición de Dios. Tanto así que cuando salió de allí, de donde sus padres, lo único que llevaba era un bastón. ¿Y ese bastón para qué lo usaban? ¿Para qué? Para pastorear, para apoyarse, para defenderse de algún animal, ¿cierto? Y vamos entonces a la palabra para que sigamos. Y lo único que él necesitaba y anhelaba, y es algo que tenemos que aprender de él, era la necesidad de la bendición de Dios y la compañía del Señor. Vamos a Génesis capítulo 28, vamos a ir a verlo desde el versículo 1 al 5 y vamos a ir avanzando, vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es terminar lo que se programó. Y dice así entonces Génesis, traducción viviente, Génesis 28, del 1 al 5. Y dice así, entonces Isaac llamó ¿a quién? A Jacob. El papá lo llamó, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres que cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos,
y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió ¿a quién? A Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo ¿de quién? De Betuel, el arameo. Entonces aquí vemos cómo Jacob inicia con la bendición de su papá, inicia con la bendición de su casa, a esta labor, a ir a escaparse, a apartarse de lo que estaba enfrentando en ese momento por haber arrebatado la bendición. Y sabes, de cierta manera, tú y yo, cuando conocemos el mensaje de la palabra, cierto que a algunos de nosotros nos tocó escaparnos de la familia y de la casa, ¿cierto? Por la persecución que empezaron a hacer y que en muchos de nosotros aún continúa de parte de esa familia terrenal, la que siempre nos ha criticado, la que siempre nos ha, digámoslo así, perseguido por creer en el nombre del Señor. ¿Ha pasado aquí o no? Aquí no pasa. ¿Cierto que pasa? Sí, es verdad. Y cuando nos enfrentamos a la tradición, a que nos critiquen y nos digan, no, pero es que no es para tanto, es que ya te volviste fanático. Hay más fanáticos que gritan con una camiseta frente a un televisor. Esos sí son fanáticos. Pero nosotros somos enamorados ¿de quién? De Jesús, de nuestro Señor, quien nos dio la salvación y quien nos dio la esperanza de vida y la promesa dada a quien, Abraham. La creyó Isaac y ahora venía, y es tremendo como Jacob, dice la palabra, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él estaba incluido ahí. Y entonces salió solo de allí. Y vamos al versículo 10 del mismo capítulo, y dice ahí: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia ¿dónde? Aram, que era la tierra donde había venido Abraham también. Y dice, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar. ¿Alguien ha acampado aquí? Pero con muchas comodidades, ¿cierto? Ellos acampaban ahí en el campo, acostados. Y dice, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir, agradecido como usted y yo, ¿cierto? Que ni siquiera la almohada nos cuadra, ¿cierto? Y él encontró una piedra y no era de esas blanditas. Y dice que se acomodó, encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir, solo en el desierto, en medio de animales salvajes, porque el desierto tiene animales, escorpioncitos por ahí. Dice que se acostó donde la piedra donde reposó su cabeza y se acostó ¿a qué? A dormir. Y dice entonces en el 12, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta ¿dónde? Hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y en la parte superior de la escalera, ¿sí la está visualizando ahí en su mente? Y en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. Y dice ahí hasta el momento que esa visión que tuvo, dígame quién era o quién es y quién representa la escalera. ¿Quién? Jesús.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, yo soy la puerta. Solo hay entrada al reino de los cielos a través de ¿quién? De Jesús. No hay otra entrada a través de nadie. De nadie hay entrada al cielo sino a través de Jesús. Dice que a través de esa escalera subían y bajaban ángeles y arriba estaba el Padre, el Señor. Y dice entonces que la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. 14. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, el occidente, el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ¿quién? De ti. ¿Quién es la descendencia que iba a venir a través de Jacob? ¿Quién? Jesús, finalmente. Por eso Jesús es quien nos trae ¿qué? Bendición. Y la bendición no eran los descendientes, era la descendencia. Era porque en la línea genealógica estaba programado y planeado que Jesús viniera a través de esa descendencia. Y finalmente a nosotros por gracia. Y nosotros hacemos parte de ese pueblo. ¿Quién lo cree? Hacemos parte de ese pueblo, del pueblo de Israel, porque Jacob se llamaba Jacob inicialmente, pero después Dios lo llamó Israel. Y dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Y la bendición que hemos recibido de parte de Jesús es increíble, es grande, es poderosa, esa bendición que tenemos. Y dice en el 15, además yo estoy contigo. Mire, le hace una promesa, ¿cierto? Y luego le dice, yo estoy contigo y te protegeré en el 15, donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y él estaba metido en la promesa de la descendencia de Dios, de la descendencia de Jesús. Y el compromiso, la prueba, el proceso que Dios tenía con Jacob fue grande. Tal vez estaba aún muy joven cuando salió, pero Dios tenía un proceso y muchas veces tenemos que entender que Dios ya nos dio una bendición y que hay un propósito trazado, pero es necesario que aprendamos ese proceso y que maduremos cada día cuando estamos avanzando en nuestra vida cristiana. Y dice entonces el 16, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di. ¿Usted a veces se da cuenta que el Señor está con usted? A veces ni siquiera nos damos cuenta que Él está ahí a nuestro lado y a veces osamos hacer cosas que no le agradan al Señor. Y si nos olvidamos, no, pero es que nadie me ve, es que nadie está conmigo. No, Dios está contigo. No te abandona, no te desampara, siempre escucha lo que dices, siempre ve lo que tú ves, siempre está ahí cuando hablas aquellas cosas que tal vez no debemos hablar. Siempre está presente como lo estuvo con Jacob. Y dice en el versículo entonces 16, Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Y muchas veces pasamos y él entendía y no se había dado cuenta que Dios estaba con él. Había salido con la bendición de sus padres y ahora tenía la bendición y la promesa de Dios. Y dicen al 17, pero también tuvo ¿qué? Temor. Tuvo temor y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma ¿de qué? Del cielo. Y en ese lugar donde Dios le dio la promesa, él entendió que había visto y se había puesto como la puerta al cielo. Y dice el 19, llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. 20, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida, de ropa
Y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Y mire que desde ahí, desde esa promesa, no existía la ley, ¿cierto? Todavía Moisés no había llegado. Y ya él mismo le decía al Señor que Él iba a ser su Dios, porque Él lo iba a proteger, como lo había dicho, lo iba a sustentar. Y dice que de todo aquello que Él iba a recibir, dice que siempre apartaré la 10ª parte para ti. Y cuando nosotros muchas veces recibimos del Señor una promesa, queremos que las cosas sean inmediatas, ¿cierto? ¿O no? La queremos para allá. Y Él empieza con una promesa, pero Dios empieza a hacer todo ese proceso en Él. Empieza a recibir parte de la promesa, a ser procesado. Y vamos allá al 29, capítulo 29, versículos 11 al 14. Y dice, desde el versículo 11, Él se fue, llegó a la región. Ustedes se van a desatrasar en la casa porque realmente es un poquito largo, pero te voy a resumir algo, y es que Él llegó y llegó hasta Aram, y allá encontró a la familia. Encontró inicialmente, ¿a quién encontró? A Raquel, ¿cierto? Y después encontró a su tío Labán. Y dice entonces en el versículo 11, luego Jacob besó a Raquel cuando la encontró, después de que le dijo, dice, y lloró en voz alta. ¿Cómo llora uno en voz alta? Que se escuche. Ay, sí, eso sí saben, ¿cierto? Que se escuche así. Dice, lloró en voz alta. 12, le explicó a Raquel que él era ¿su qué? Se perdieron. De que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó ¿a quién? A su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Él lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, ahí no dice cuál historia, pero además que le contó toda la historia, de por qué había salido de la casa, lo que había sucedido. Y dice en el 14, Labán exclamó, después de que le contó la historia, le dice en el versículo 14, verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes. ¿Cuánto tiempo se quedó alrededor inicialmente? Un mes. Y él llegó ¿a dónde? Donde le iban a dar vivienda, hospedaje, donde iba a estar allí en ese tiempo. Pero ahí empezaba un proceso, un tiempo que no era fácil. Y no fue fácil para Jacob, pero siempre su fe, siempre su perseverancia, siempre su paciencia, la sujeción incluso a la autoridad. Y dice entonces allí en el 15, sigamos al 15, dice, Labán había estado ¿cuánto? Un mes. Y dice que Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Eso quiere decir que Jacob cuando llegó allá, llegó a tirarse a la hamaca. ¿Cierto que no? Llegó a ponerse a jugar, a hacer visita, a tomar, solo a pedir tinto y galletas. Él empezó a trabajar, empezó a ser proactivo. Y aunque parecía, acabó de llegar de visita, ¿lo esto cuando la gente llega de visita? Yo por ahí conocí a alguien que siempre que la invitaban a una visita decía, no, yo cuando voy a visita yo no hago nada. Porque es que si a mí me invitaron me tienen que atender como una reina. Y entonces es mejor no invitarla, ¿cierto? Porque realmente cuando uno va a un lugar en agradecimiento, así no le dejen lavar los platos, inténtelo. Porque eso es amor, eso es servicio. Y cuando él estaba allí trabajando, llevaba un mes y lo hacía bien, era una persona dedicada. Usted se imagina a él que sabía los quehaceres de dónde, de la casa, pero también sabía cuidar el ganado, las ovejas. Y estuvo allí trabajando y
Y Labán, además que, este sobrino es el que yo necesitaba. Este sobrino es el que me estaba haciendo falta aquí. Y le dice, Labán, no deberías trabajar para mí sin recibir pago. Solo porque somos parientes. No. Dice, dime cuánto debería ser tu salario. Y entonces en el 16 dice, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Dice el 17, esta versión dice, no había brillo en sus ojos, en los ojos de Lea. En otra dice que tenía ojos muy tiernos. Tenía una mirada, unos ojos muy tiernos, así como muchas de las hermosas niñas, hijas de Dios que hay aquí. Dice, tenía una mirada tierna, que dice, no había brillo en sus ojos, en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa, ¿qué? Figura, seguro tenía un álbum o algo así. No, ya no, tenía una hermosa figura, una apariencia y una cara bonita. Ya que Jacob, 18, en ese mes, desde que la conoció, dice, estaba, ¿qué? Enamorado de Raquel. Le dijo a su padre, al padre de Raquel, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Y ahí donde las mujeres hacen, Se le ofreció y le dijo, tío, yo le trabajo lo que sea. Es que esa hija suya me trae loco. Esa hija suya me tocó el corazón desde que la vi. Y dice que él mismo, se ofreció dice, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Y en el momento él no tenía dinero, él no tenía herencia, no tenía nada porque había salido como sin nada, solo con la bendición del Señor. No necesitaba más. Entonces el dote o lo que podía entregar era ¿qué? Trabajo. Era trabajo. Y dice entonces, en el versículo 19, dijo Labán, de acuerdo. Yo creo que él se entusiasmó y dijo, uy, si en un mes me ha hecho lo que ha hecho, como eran 7 años. No, ya, ¿qué he hecho? Y dice entonces en el 19, de acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. 20. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Y las mujeres hacen 7 años y dice que le parecieron unos pocos días. ¿Se imagina esa traga, ese amor? Todos los días, un día menos. Y se le iba el tiempo esperando a esta mujer, en la que había puesto sus ojos. Y dice entonces, seguimos ahí en el 21. ¿Está buena la historia? Dice, finalmente llegó el momento de casarse con ella. Y dice, he cumplido mi parte del acuerdo. Y le dijo Jacob, ¿a quién? A Labán. Ahora entrégame a mi esposa para casarme con ella. Hay niños presentes por ahí. Para casarme con ella, sí, otra versión dice así, para casarme con ella. O sea, quiero que ahora es momento de consumar esta relación, este matrimonio, me la entregas. Entonces, dice 22, entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores, preparó una fiesta de bodas. Yo creo que de ahí viene la tradición que los papás de la novia son los que costean la fiesta de matrimonio. Porque la última, y ya, listo, despachada, señorita, ya le toca ahí con el esposo. Y dice entonces, invitó a toda la gente, los alrededores, preparó una fiesta de boda, 22, 23. Pero aquella noche, cuando estaba, ¿qué? Oscuro, Labán tomó a Raquel. Tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. No, yo creo que en ese enamoramiento él no sabía que le habían entregado a Lea.
y entregó todo su amor, todo su cariño a Lea. Porque pues para él era ¿quién? Era Raquel. Y dice entonces, vamos en el 24. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. ¿Te imaginas que usted se case y de una vez le entregan la persona asistente? ¿Cierto? En ese tiempo lo hacían. Entonces le entregó una sierva que se llamaba Silpa. 25, a la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Trabajé 7 años por ella. ¿Por qué me has engañado? Estaba viviendo un proceso, Jacob, ¿o no? Claro. Había sido engañado, había sido, no sé, se había aprovechado de cierta manera Labán. 26, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. ¿Contestó quién? Contestó Labán. Pero sabes una cosa, le hubiera advertido, le hubiera dicho, pero yo creo que en la medida en la que Dios bendecía a Labán a través de Jacob, Jacob yo creo que se tramó y dice, no, este muchacho 7 años se me va a ir. De pronto, ¿no? ¿Y qué dice? Entonces, me has engañado, dice, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial, o sea, la luna de miel, 7 días. Y entonces te daré también a Raquel, una semana, la semana nupcial. Entonces te daré también ¿a quién? A Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. O sea que ya le sumaba otros 7 años. Y ahí yo entendía y miraba y el Señor me hablaba de que cuando hay una promesa de Dios, tenemos que también amar los procesos. Porque esos procesos son aquellos que nos ayudan a madurar, a ser probados, para poder Dios sacar de nosotros, como cuando alguien dice, no, esa persona tiene madera, ¿cierto? Y desde que haya madera y material con que trabajar, Dios puede hacer grandes cosas. Y nos pule. Y si nos disponemos. Y Él dice entonces, si el compromiso dice, si me prometes trabajar para mí otros 7 años. 28, así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán le entregó ¿a quién? Pero yo creo que ahí ya estaba más motivado para trabajar 7 años más. ¿Se imaginan donde lo dejen esperando? No, dentro de 7 años se la entrego. No, se la entregó y dijo, entonces se la entregó, dice, Labán le dio a Raquel una sierva, Bila, para que la atendiera. 30, entonces Jacob durmió también con Raquel, o sea, consumó esa relación, ese matrimonio, y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Y usted se puede preguntar después, y luego sucede que usted misma lo va a investigar ahí, luego cuando lea, ¿cierto? ¿Queda interesado para leer? Cuando lea la palabra. Y finalmente Dios se encarga, porque le había hecho una promesa de darle descendencia, ¿cierto? Y esa descendencia fue a través de Raquel, a través de Lea, a través incluso de Silpa y de Bila. Y le dio 12 hijos hombres y una mujer que se llamaba Dina. Y de ahí salieron los 12 hombres que representan las 12 tribus. ¿De dónde? Las 12 tribus de Israel. Y entonces, tenemos que, ahí para rapidito, en resumen,
Lea le dio 6 hijos, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, la hija. Silpa le dio 2 hijos, que era la sierva de Lea, Gad y Aser. Raquel le dio 2 hijos, que eran José y Benjamín. Y Bila, que era la sierva de Raquel, le dio a Dan y a Neftalí. Entonces, viene ese tiempo de trabajo, de sometimiento, de amor, a trabajar, a dedicarse. No aparece queja en ningún momento. Aparece que él se concentró a trabajar ¿para quién? Para Labán, a cumplir su promesa. Pero llegó un tiempo en que después de los 14 años de trabajo para Labán, Jacob viene y le dice a Labán que quiere ser liberado. Porque era un compromiso, ¿cierto? De cierta forma estaba casi como esclavo allí dándole servicio a Labán. Y vamos a Génesis 30, del versículo 25 al 33. Usted se va luego a desatrasar la historia, se va a dar cuenta de cada detalle, lo que pasó entre las esposas, lo que pasó entre las siervas, que ahí siempre hubo cositas, pero pues hoy no las vamos a centrarnos en esta parte. Y dice el 25, poco tiempo después de que Raquel dio luz, ¿a quién? A José, todavía no había nacido Benjamín, él nació después. Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Pero había algo muy interesante y es que en el momento Dios todavía no le había dicho que regresara. Recuerda que en la promesa le dijo, en su momento yo te diré cuándo regresar. Y él le dice entonces a Labán, por favor, libérame de ese compromiso, ya cumplí, para que regrese a mi hogar, a mi propia tierra. 26, permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, con ese trabajo que había hecho. Y déjame ir, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. 27, por favor, escúchame, respondió Labán. ¿Labán le interesaba que él se fuera o no? No. Dice, por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por tu causa. ¿Te acuerdan la historia de José? Y él reconocía de que Dios bendecía su vida solo por el hecho de que Jacob estaba allí cuidando y administrando también parte de su ganado, de todo lo que tenía. Dice, me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por tu causa de ti. 28, dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. 29, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. Y hay algo muy importante y es que a veces nosotros esperamos que Dios nos bendiga porque sí. Pero sabes, algo que muestra José, que muestra en este pasaje Jacob, era el trabajo de sus manos, la diligencia para hacer las cosas bien hechas. Porque dice que crecía, dice, y cómo tus rebaños y manadas han aumentado a mí cuidado. No era que él se la pasara por ahí relajado, él cuidaba al rebaño, lo alimentaba, lo pastoreaba, hacía todo, tenía que esquilarlos, tenía que sanarlos y aliviarlos si se enfermaban. Era un cuidado demasiado especial. Y dice ahí entonces, el 30, en verdad lo ratifica Jacob y le dice a Labán, en verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? Le pregunta Jacob a Labán. ¿Y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Y sabes, tristemente hoy día es de lo que muchas personas quisieran escapar. Quisieran escapar de no tener la responsabilidad de cuidar y velar y darle y proveer para su familia. Y él le preocupaba al no proveerlo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Labán era como si fuera el dueño ¿de quién? De los hijos, de Jacob, de todo.
Y él no había podido hasta el momento generar ese propio recurso para sostener a su familia. Era una necesidad. Y sabes, tristemente, como dice la palabra, muchos de nosotros nos es difícil a veces proveer para nuestra propia familia, para nuestra propia casa, para el lugar donde Dios nos ha dado. Y tenemos un llamado y una responsabilidad a proveer, porque la palabra dice que si no proveemos para nuestra propia casa, nos volvemos peor que ¿quién? Que un incrédulo. ¿Y ustedes creen que la iglesia también es la casa del Señor? ¿Y cuántos de nosotros tal vez ni siquiera eso estamos haciendo para proveer para las necesidades de como comunidad poder reunirnos? Ahí te dejo la inquietud. Pero debemos aportar, debemos tener ese anhelo como lo tenía Jacob. ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia ¿qué? Familia? Y dice en el 31, insiste Labán de nuevo y le dice, ¿qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. ¿Será que él estaba dispuesto a pagar lo que fuera? Porque nunca había recibido lo que recibió a través de toda su vida, sino cuando llegó ¿quién? Jacob. Y sabes, a nosotros tenemos que pedirle al Señor también que nosotros podamos ser de bendición en el lugar donde estemos. Y que Dios bendiga la casa, la familia, todo aquello donde nosotros lo representemos a Él. ¿Recuerdan la canción hoy, no? Que todo, que yo te represente, que te vean a mí, que te vean a ti en mí. Y dice entonces ahí, ¿qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. Y dijo, ¿qué respondió? Dice, no me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños. ¿Sabes por qué? Porque Jacob conocía que la recompensa no venía del hombre. Y es lo que tú y yo debemos aprender. Tú debes y debemos servir, trabajar, hacer, pero sabiendo que la bendición de quién viene, de nuestro Señor. De que Él es el que finalmente nos paga. Y si Él se hubiera puesto a decidir, a decir, no, dame esto o aquello, tal vez lo que hubiera pedido no era en comparación nada de lo que Dios tenía preparado. Y simplemente lo dejó en manos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos o queremos cobrarnos por cuenta nuestra cosas donde el Señor sabe y es justo? Y Él sabe lo que vivió, lo que sufrió y todo el tiempo que Jacob fue procesado. Y tenía bendiciones, tenía cosas, pero primero tenía que haber visto un corazón también que hubiera estado dispuesto a pasar, ser procesado y a recibir lo que recibió. Porque nunca dice en la palabra que él lo hizo de mala gana, ¿cierto que no? De que estaba amargado, enojado, simplemente lo hacía con el amor que Dios ponía en su corazón, cumpliendo su palabra y haciendo lo que tenía que hacer. Y dice entonces, estamos en el 32, él dijo, no me des nada, volvamos al 31, no me des nada, haz solo una cosa, haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. ¿Usted cree que a Labán le gustó eso que le empezó a decir él? Claro. Uy, te vas a quedar. Me estás diciendo que te vas, le ofrezco salario y me dice, no, solo haz algo. Vamos a ver qué me propone. Dice el 32, déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, o sea, las que no sean blancas. Si tenían una manchita, una rayita o la cabecita oscura y no eran blancas totalmente, dice, todas las cabras que estén, ovejas, cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras, dame esas a modo de salario. Yo sigo cuidando tus animales, Labán. Hagamos una cosa, no me des nada. Todo ovejita que salga y que tenga una manchita, que esté moteada, que tenga un listón, algo que no sean blancas, que ese sea mi salario. Y seguiré trabajando para ti. ¿Él sabía de quién venía la recompensa o no? Sabía de quién venía la recompensa. Dice el 33, en el futuro, cuando revises, le dijo a Labán, en el futuro cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada
o moteada, o alguna oveja que no sea negra, o sea, que sea blanca, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán, será tal como qué, como has dicho. Y siguieron, y ahí hubo muchas situaciones. Muchas situaciones. Había trabajado ¿cuántos años hasta el momento? 14 años. Esperando la razón del Señor que le dijera, es hora de regresar. Pero como todavía no era hora, ¿qué hizo? Siguió trabajando, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Y entonces, vamos a Génesis 30, versículo 40. ¿Vamos en dónde? En el 34. ¿Cierto? Terminamos ahí en el 34. Ok. Vamos entonces ahora a versículo 43. Y dice en el 43, pasaron muchas cosas dentro del trabajo y lo que sucedió. Dice, como resultado de todo lo que pasó, que usted se va a desatrasar luego, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos y muchos camellos y ¿qué más? Y burros. Se volvió rico Jacob porque Dios le permitió ser recompensado, porque él no le dejó, no tomó por su propia cuenta cómo iba a ser pagado. Él le dijo, Señor, tú sabrás cómo lo haces. ¿Y Dios sabe cómo lo hace o no? Dios sabe cómo lo hace. Y vamos a Génesis 31, desde el versículo 1, el siguiente capítulo. Ya ustedes se desatrasan de lo que no hemos leído, ¿cierto? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, espero que sí. Y dice entonces, en el 31 versículo 1, dice, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él. Y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre. Jacob le robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de quién. ¿Eso era una verdad o una mentira? ¿Quién se volvió rico por quién? Labán se enriqueció a causa de la bendición de Dios a través de Jacob. Y después Dios simplemente empezó a devolverle a Jacob todo aquello que él quiso darle. Y dice en el 2, y Jacob comenzó a notar un cambio. ¿En quién? En la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, y ahí llegó el momento. Habían pasado ya hasta ese momento 6 años más. ¿Ya estaba ajustando cuántos años? 20 años. Hasta que el Señor le dijo, es tiempo de regresar. Es tiempo de volver, es tiempo de regresar. Y dice, él empezó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. El 3, entonces el Señor le dijo ¿a quién? A Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y o sea, Abraham, y yo estaré, y a tus parientes de allí, y yo estaré ¿con quién? Contigo. Le volvió a dar la promesa de que iba a regresar. Y dijo, entonces Jacob mandó a llamar, ¿a quién? Al campo donde él cuidaba el rebaño. Y algo bien especial ahí. ¿Tú como esposo consultas con tu esposa las decisiones? ¿O solo le cuentas después de haber hecho la embarrada que decidiste hacer? Y es un llamado para nosotros como hombres. Porque nuestra esposa es nuestra mitad. Sin ella estamos incompletos. Y dice la palabra, y él, de que llamó a Raquel porque tenía 2 esposas, ¿cierto? Y en ese tiempo Dios lo permitió, lo planeó de esa manera. Dios nos dio la bendición de tener solo una. Eso es una bendición. ¿Se imagina más? Nos dio la bendición de tener una. Por eso hay que ser juiciosos, amarlas, cuidarlas y entregarnos totalmente. ¿Estamos? Y dice entonces que mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño. Ya había tenido incluso hijos con Silpa, con Bila, pero sus esposas oficiales eran ¿quién? Lea y Raquel. Y dice entonces, mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño. Y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Mire que incluso aunque tu papá haya estado serio, mis cuñados,
todos hayan tenido una actitud mala, siempre he sentido y he sabido que el Dios de mi padre ha estado ¿con quién? Y es algo que tú y yo no podemos olvidar, de que Dios está ¿con quién? Con nosotros en todo momento. Que tal vez estemos viviendo un proceso, una situación, pero Él está ahí y debemos ser conscientes de su presencia, de su omnipresencia, para poder ver su omnipotencia. Si tú descuidas el hecho de conocer que Él está ahí contigo, difícilmente vamos a ver su poder. Y dice entonces, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben, le dijo a ellas dos las esposas, con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado. Labán había estafado a Jacob, cambiando mi salario. ¿Cuántas veces? 10 veces le cambió el salario. Y él soportó durante 6 años que le cambiara el salario. Y decía, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Mira, pueden voltearse contra ti, pero contra Dios. Y lo que Dios va a hacer en tu vida no se pueden interponer. Dios tiene un propósito, sé fiel y seamos fieles al llamado, al proceso de obediencia, y lo que Dios tiene preparado para ti lo va a entregar. Y dice entonces, me ha estafado, me ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. ¿Quién hacía eso? Dios. Y cuando él cambiaba y decía, no, no, ya no más, están naciendo muchos manchados, ahora los suyos van a ser los que tengan listones, rayados. Ese va a ser ahora su salario. Entonces separaban los que ya se habían nacido manchados y se los llevaban otra vez para el potrero a 3 días que se los cuidaban los hijos de Labán. Y quedaba ahí. Entonces Labán decía, no, es que esos son los que están produciendo. Esos se están reproduciendo mucho, entonces cambiemos porque no me va a dejar sin nada. Entonces decía que cuando comenzaba, los manchados eran su salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión, decía, los animales rayados serán ahora tu salario. Entonces ya todo el rebaño producía crías rayadas. Y siempre el Señor lo bendecía. De esa manera, 9, Dios ha tomado los animales de su padre, le dijo a las esposas, de esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. 10, en una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño. Mira cómo Dios le hablaba y cuidaba a Jacob. Tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo le respondí, sí, sí, aquí estoy. 12, el ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Las del rebaño de Labán. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Mira, Dios no se queda con nada y por eso la justicia viene de Dios. Pero no para que tú digas que el Señor haga justicia. Porque sabes, ya la hiciste en ese momento. Debemos aceptar, vivir y agradecer. Y si alguien se aprovecha de nosotros, simplemente Dios será quien en su momento haga lo que debe hacer. Y dice entonces, he visto el modo en que Labán te ha tratado. 13, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Ya era tiempo. ¿Será que había estado procesado Jacob en este tiempo? Paciencia, amor, humildad, esfuerzo, tantas cosas que Dios hizo en él y que él no se desmayó y siguió operando en ese proceso. Y dice, regresa a la tierra donde naciste. 14, Raquel y Lea le respondieron, por nuestra parte está bien. O sea, le dieron ya el visto bueno. Por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido y en ese tiempo la cultura, las mujeres no recibían herencia, solo eran los hombres. Entonces cuando un hombre se casaba con una mujer, pues disfrutaba de lo que tenía el que
había heredado. Y dice ahí, Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien, de todos modos nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. O sea, ellas salían sin nada. 16. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre, dijeron ellas, y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios. ¿Sabes ahí lo importante? Cuando nuestra esposa y cuando somos dirigidos por Dios y nuestra esposa sabe que Dios está dando dirección. Porque hay plena confianza de decir, mira, adelante, haz lo que Dios te ha dicho. Porque hay evidencia de que se ha consultado con Dios, de que se ha buscado su dirección y su presencia. Y mira qué lindo como le dice, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram, salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. ¿Saben qué es esquilar, no? Quitarle la lana que habían producido. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y se los llevó consigo. Algo pues que no había haber hecho y lo hizo. Jacob fue más listo que Labán, el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias, cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad, y el resto no se los cuento porque vamos a seguir aprendiendo. Entonces, hoy quiero que te pongas en pie. Hemos terminado. Y podamos entender que a través de este gran hombre que nos ha dejado tan grandes enseñanzas, porque lo vimos desde la vez pasada. Un hombre elegido por su corazón, por su anhelo de servir al Señor. Desarrollando paciencia, puedes poner ahí instrumental, por favor. Enseñando paciencia, enseñándonos la obediencia, enseñándonos la confianza a Dios, la esperanza, el darle tiempo a Dios para que las cosas sucedan en el momento justo. Y dejando en las manos de Dios la justicia. Cierra tus ojos allí. Quiero ministrarte y ayudarte a guiar en este tiempo. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón hoy y que particularmente te ha hablado de situaciones, te ha hablado de momentos que tú andas esperando. Tal vez andas pensando mucho en la promesa y el propósito, pero estamos dejando de lado el proceso. Y hay un proceso que Dios debe realizar en nosotros, porque nos debe hacer cada vez más parecidos a Él. Y ese proceso duele, pero es un proceso en el cual nos debemos mantener. Debemos aceptar ejerciendo la paciencia, ejerciendo la humildad, el amor. Y la vida de Jacob, con tantas dificultades que tuvo que sobrellevar, nos ha dado una muestra y nos sigue dando muestra de esa fidelidad al Señor. Aprender a que nuestro pago no viene del hombre. Nuestro pago no viene de aquello que creamos que es justo, porque el único justo es Él. Él puede darnos y nos dará aquello que realmente Él considere que necesitemos o que merezcamos. Y recuerda que Él no te va a dar tampoco cosas que vayan a destruir tu vida, porque Él no tienta a nadie. El máximo regalo, la máxima herencia es buscar su presencia, usar esa escalera que es Jesús, esa puerta para entrar al reino, porque su reino no tendrá fin.
Porque en esta tierra todo quedará hecho polvo. En esta tierra no quedará piedra sobre piedra. Igual el Señor en su momento la destruirá y la rehacerá nuevamente para poder descender la nueva Jerusalén, la tierra celestial, en esa tierra que aún sigue siendo la promesa, en ese lugar, allí, en la tierra prometida. Pídele perdón al Señor allí si tú has intentado cobrarte por tus medios, si has pensado y decidido tal vez que tú eres más justo que lo que Él puede hacer contigo, y no le has dejado y no le has dado la oportunidad de que Él sea quien entregue lo que cada uno de nosotros merece. Padre, yo te doy gracias por la palabra, por la enseñanza, por el amor, Señor. Abre cada corazón, oh Dios, confronta a cada uno de estos tus hijos, Señor. Y permítenos, Señor, seguir el ejemplo de este tu Hijo amado, que está allí en tu presencia, posiblemente, muy seguramente, haciendo parte de los 24 ancianos, Señor. Y que nos ve desde allí en este momento, donde el reino y el cielo se han unido para recibir de la palabra que tú mismo estás y has entregado en este día. Te damos gracias por estos hombres que nos ayudan a alinear nuestra vida, Señor. Y que desde muy temprano Él pudo conocer y ver a tu Hijo, ver tu gloria y conocer que solamente a través de ti hay entrada al reino de los cielos. Padre, gracias. Bendícenos, Señor. Llévanos de tu mano, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.